a todas las personas que conozco de Tlaxcala es que ya olvidemos que Tlaxcala no existe y sí existe y tenemos lo mejor de lo mejor aquí. Bienvenida, Ale. Muchas gracias. Bienvenida a este espacio en el cual pues se trata y se busca de tener este acercamiento con los productos, con los ingredientes. Mira, el Centro de Investigación inició precisamente con un tema por una falta de información o incluso en alguno de los casos por una falta de identidad. Cuando a un tlaxcalteca le preguntaban cuál es el platillo más emblemático de Tlaxcala, los tlaxcaltecas no sabemos qué responder, ¿no? Porque es muy fácil siempre poner ciertos platillos cuando se refieren a un estado de la República, ¿no? O sea, si te dicen tlayuda, Oaxaca, ¿no? Si te dicen cabrito, ¿no? Nuevo León seguramente, ¿no? Dicen cochinita pibil, la península o Yucatán, ¿no? Pero ¿cuál es el platillo más emblemático de los tlaxcaltecas, no? Y justamente, pues esa pregunta me la hicieron cuando yo me enfrenté a irme a estudiar fuera del país, en donde me fui a estudiar una especialidad en una cocina que no era ni la mía. Y pues me dijeron así de, yo creo que lo primero que tienes que hacer es conocer tu entorno y antes de conocer lo global, conoce lo local. Porque no era posible que yo me haya ido a estudiar una cocina foránea sin previamente conocer mi propia cocina. Y creo que a muchas y a muchos suele pasar, ¿no? Sí. Suele pasar. No, esto no es como algo que yo te puedo decir que es estoy descubriendo el hilo negro. Creo que a todos y a todas nos pasa, ¿no? Y pues sí dije, oye, ¿cuál es el platillo más emblemático de Tlaxcala, no? Y me puedo dar cuenta que no hay uno. Hay muchos platillos que nos dan identidad, ¿no? O sea, yo hoy puedo decir que un taco de canasta nos da identidad, aunque los chilangos se lo quieran llevar, pero el taco de canasta es nuestro, se ¿no? lo van a llevar. Pero el pan de fiesta, o sea, ¿en qué fiesta no hay un puesto en donde diga pan de San Juan de Tlaxcala? Y por supuesto yo creo que el platillo que nos honra a todos los tlaxcaltecas, y es algo muy personal, pero yo creo que es el mole de fiesta. Porque cada 8 días en Tlaxcala hay mole. Yo siempre les digo que somos tan dadivosos los tlaxcaltecas que nos damos el gusto, porque esto es de gusto, sí, ¿no? De invitarte, pero si eres compadrito, te dan un bajolote, ¿no? O sea, te va mejor. Sí, digamos que tienes un trato especial, pero te sientan en la zona VIP, ¿no? Pero además de eso, y no es cuestión de albur, ¿no? Pero te dan hasta para llevar, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, te dan tu cubetita, te dan tu trastecito y te lo llevas, ¿no? Tu itacate, ¿no? Y te dan tu mole, y te ponen pollo, y te ponen tamales, y si te va bien, pues te dan hasta el guajolote, ¿no? Sí. Y esto es bien importante, ¿no? Por eso digo que es como que no podemos hablar de un solo platillo porque en cada sitio hay algo muy especial, ¿no? Por ejemplo, la barbacoa de hoyo o los michotes también son muy de Tlaxcala, ¿no? Sí. Entonces, no podemos hablar que hay un solo platillo representativo, pero yo sí creo que hay muchos que a nosotros como tlaxcaltecas pues nos identifican, ¿no? O sea, si tú le dices a alguien de Huamantla, pues en automáticamente te va a decir los muéganos de Huamantla, ¿no? Alguien de Santana te va a decir mole prieto, o también los muéganos de Santana, ¿no? Cada municipio tiene su característica. Entonces, pues para eso se hizo el Centro de Investigación, porque a mí me tocó vivir una etapa muy crucial en la que no había la información disponible. Y hoy aún cuesta trabajo encontrar cuál es la gastronomía de Tlaxcala. Somos de esta cocina, y a veces yo lo puedo decir que es un tesoro poco conocido, porque es algo atesorado, que muy pocos hemos tenido la oportunidad de comer como se manda una tortilla bien hecha, sí, ¿no? Que no está caluda, que no se rompe, que es flexible, que sabe a maíz, que te dura mucho tiempo una tortilla, no como las otras que son chafas, que me la dieron, ¿no? Recién salida del comal, esponjada todavía. Sí, son chafonas las otras tortillas, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde empezó a marcar algo muy importante en mi cabeza de por qué no hacer algo. Si el problema era una falta de identidad, pues yo no quiero que las nuevas generaciones sufran de esa identidad. Porque estos estigmas tan feos que tenemos los tlaxcaltecas por todos los lugares,
Mira, de verdad que a mí me enoja cuando dicen esta frase que no me gusta y no la voy a decir porque no me gusta. Pero ya la mayoría debe saber. Pero muchos, seguro la están pensando. Sí, claro, seguramente muchos han de saber de cuál se trata la frase. Y yo les digo, híjole, ¿en qué ignorancia viven? Además, que un tlaxcalteca lo repita, está negando su propia identidad. Entonces tenemos que hacer que los chavos, que las nuevas generaciones, que los niños ya no crezcan con estos estigmas. Al contrario, que los chavos, que los jóvenes, que los niños, que las niñas se sientan cada vez más orgullosos de esta tierra, de este territorio maravilloso. Y pues por eso se creó el centro de investigación, ¿no? Como para contrarrestar todas esas malas injurias que nos han hecho los tlaxcaltecas, ¿no? Sí. Entonces, el centro de investigación pues nace como eso, nace como un proyecto en el cual pues empieza a hacer un trabajo de, en primer lugar, como no hay un rescate, aquí no hemos rescatado nada, no somos rescatistas, no somos descubridores, no hacemos eso, pero más bien es como personal, ¿no? Es decir, me rescaté yo mismo porque probablemente muchos de los tlaxcaltecas estamos perdidos, no la comida está viva y vigente en los pueblos. Sí. Si tú vas a los pueblos, ahí está la comida, no ha desaparecido. Eso de rescatar la cocina, híjole, pues es como dijeran, descubrieron América. En primer lugar, América ni existía, ¿no? O sea, como tal el nombre, ¿no? Y entonces yo creo que más bien es un rescate personal. Y es como irnos quitando poco a poco la ignorancia que existe en torno a nuestra propia cocina. Y durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta que es muy diferente a cómo comen los del norte, los del sur, los del oriente, los del poniente y los del centro. Aunque somos un territorio pequeñito, comemos diferente. Y cada uno con sus usos y costumbres muy diferentes, muy diversas, ¿no? Pero sí tenemos ciertos platillos, no muy marcados de cierta localidad. Y el centro de investigación se hizo para eso, ¿no? Que sea un espacio que no está abierto al público, no porque no querramos, sino porque aquí se resguardan gran cantidad de este patrimonio alimentario que existe en Tlaxcala, pero está a disponibilidad de todos, ¿no? El día que alguien quiera, solamente lo único que tiene que hacer es, por medio de redes sociales, hacer una cita, y una vez que haga la cita, con muchísimo gusto, ¿no? Esto es de una iniciativa privada, que precisamente por eso se mantiene cerrado, no se mantiene abierto al público. Y bueno, otros temas que también no nos permiten que sea un lugar completamente abierto, ¿no? Pero alguien que quiera venir a consultar a la biblioteca, tenemos una biblioteca en donde la gente puede venir a consultar lo que se tiene. Y están los ingredientes, esto es como un museo interactivo, de que ahí están las semillas, allá están los otros ingredientes, y entonces pues tú puedes interactuar o preguntar o decir, o como aquí la majestuosidad que tenemos, que por ejemplo para llegar a la Talavera, pues tenemos como los otros barros que se producen en Tlaxcala, como el barro crudo, el barro prehispánico, el barro bruñido, el barro vidriado, hasta que llegas a la Talavera. Entonces, bueno, digamos que cada cosa tiene aquí su porqué y su para qué. Entonces, esto es el centro de investigación. Aquí a eso nos dedicamos, precisamente a tratar en la medida de lo posible, de tratar de resguardar y compartir, que es lo más importante. Sí, claro. Lo que se ha hecho durante estos, híjole, en este agosto cumplimos 19 años. ¡Qué bueno! Con la cocina, ¿no? Pero ahorita, digamos, de cierta forma, ya está estable, ¿no? Ya hasta emocionalmente está estable como un chavo de 18, 19 años, que también tiene sus caídas, como todos, pero ahí va el centro de investigación. Qué bueno, muchas felicidades por eso. La verdad es que siempre les digo que no sabemos si lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero al menos lo estamos haciendo. Pero lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Y con esto, pues ganas un escalón. No sabemos si para arriba o para abajo, pero tienes un escalón. Pero algo ya ganaste, ¿no? Y la verdad es que el reencontrarte con tu raíz y tu esencia te hace sentir este orgullo y que te pavonees, que ya no con cualquier cosa te van a sorprender, ¿no? O sea, ya cuando tienes todo esto y vas a otro lugar y te dicen, prueba este mole, y tú, allá en Tlaxcala, en Contla o en Santana hacen moles de estos casos enormes, ya no nos sorprende casi nada, ¿no? O sea, casi. Seguramente algo nos ha de sorprender a los tlaxcaltecas, pero ya casi nada, ¿no? Me pasaba en una ocasión con una chica y ella me decía, es que el pulque, y yo de ok. Entonces veo y saca su lata de pulque, ¿no? Y yo de ay, bueno. Sí, allá lo tienes que ir a probar a los tinacales y saber qué se siente ponerse una buena con pulque, ¿no? Sí. Y eso es genial, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente no entiende sobre el aguamiel, no sabe sobre el tema de los jurados. De hecho, ¿no? Hay mucha gente allá afuera, eso es muy cierto. A mí tampoco me gusta la famosísima frase. Y hubo un punto en el que sí era un tanto molesto porque no sabían, no lo desconocen completamente. Sí. Cero creíble.
Y yo, es que de verdad es así es Tlaxcala, sí, así es Tlaxcala y es esto y más. Y ahí nos toca a nosotros, ¿no? Hacer nuestra propia labor, ¿no? Sí. A veces nosotros siempre ocupamos una frase que dice informar para educar y educar para cambiar. Si nosotros verdaderamente queremos que esa gente cambie, pues hay que educarla. Y si hay que educarla, pues hay que informarla. Porque a veces el desconocimiento de este Tlaxcala es porque también no se le ha hecho justicia a nuestra tierra, sí, ¿no? O sea, verdaderamente no se ha puesto alguien a decir, pues, ¿qué creen que así como reza la frase, ¿no? Tlaxcala, la cuna de la nación? Nosotros les dimos nación a todos, a todos. O sea, sí, siempre les hago burla y les digo, este país se tenía que haber llamado Tlaxcala, pero no todo es perfecto en la vida. Siempre tuvo que haber errores. Y en esos errores, bueno, se tuvo que llamar México, Tenochtitlan, y pues ni modo, se aguantan. Pero de verdad es que este orgullo que también se siente por parte tuya del ser tlaxcalteca, creo que es alguien que sale. Cuando tú sales y te das cuenta de esta falacia en la que vivimos, si dices, voy a reivindicar mi tierra, ¿no? Y desde tu propia trinchera haces algo, ¿no? Y te aseguro que en algún momento tuviste que sacarles el mapa, ¿sí? Les tuviste que ubicarlos, los tuviste que ubicarlos literal, les tuviste que decir, incluso, ¿no? O sea, a ver, ¿saben qué significa Tlaxcala? En lugar de la tortilla de maíz. Y en este país todo se come con maíz y se come con tortilla. Entonces, pues no le hagan el cuento. Si los tlaxcaltecas pues no hubiera tortilla y no estarían comiendo sus taquitos en ningún lado, sí, ¿no? Y las 400 familias no hubieran salido a colonizar el norte del país y no hubieran llegado hasta Bustamante, Nuevo León, ¿no? O no hubieran llegado hasta Nuevo México, no hubieran llegado hasta Guatemala, no hubieran llegado hasta las Filipinas, no hubieran llegado a ninguno de estos sitios. Pero sí nos hace falta que nos hagan justicia a los tlaxcaltecas. Y tú y yo y todos los tlaxcaltecas, estoy casi seguro que desde nuestra propia trinchera sí hacen algo. A mí los que más me sorprenden, y yo siempre digo, los mejores embajadores de Tlaxcala son los taoneros, ¿no? Los panaderos de San Juan. Yo me los he encontrado en lugares tan inhóspitos que digo, ¡ah, caray! ¿Qué hacen aquí? Sí, o sea, yo así en Tabasco o en otros lugares y digo, chihuahuas, estos son mis paisanos, ¿no? Y sí, claro, ¿no? Aunque algunos te dicen, ¿no? Ya platicando así de, ¿conocen este pan? A mí me tocó una vez que me dijeron, sí, es pan de Texcoco. ¿Qué? Sí, es pan de feria de Texcoco. Le dije, no, mijo. Es pan de fiesta y es de San Juan. Y San Juan puede ser Totolac o Huauxingo, pero es Tlaxcala. Y te lo firmo en donde tú quieras. Te lo firmo. Y creo que es esta parte en la que, híjole, sí tenemos cada quien, ¿no? Desde nuestra propia trinchera, hacerle justicia a nuestra tierra, porque se lo merece. Tlaxcala se merece, claro sí, esta justicia. Sí, una ocasión un chico me preguntaba, ¿y hay en Tlaxcala? Y del que pues le empecé a explicar, ¿no? Y veía como su interés y dije, ¿será que sí? Pues vaya sorpresa que se vino de vacaciones aquí y me dijo, es que tengo muchas ganas de ir y le gusta esta parte, ¿no? Como de la historia, como sí, de la buena comida. Sí, de la buena Entonces comida. Me dice, voy a ir. Y ya cuando me mandó las fotos aquí le dije, no, hombre, de aquí vete para allá y para allá y para allá y para allá. Y esto y el otro. Un tour aunque sea a distancia, ¿sí? Entonces le decía, es que de verdad es muy bonito, o sea, y es que la gente, yo les preguntaba y todos muy amables, todo, sí. Y yo, es que sí. Entonces a partir de ahí, sí somos. Y a partir de ahí dije, no, o sea, desde la trinchera tenemos que estar cada uno posicionando. Cada uno desde nuestra propia trinchera tenemos que aportar algo, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo me siento bien emocionado y perdón que siempre lo hable ahí en primera persona, porque de verdad es que sí me siento muy, muy, muy orgulloso cuando veo a tlaxcaltecas exitosos trabajando en otros sitios exitosos y cuando escuchan decir viene alguien de Tlaxcala, es como... no sé, como que te entra algo por las venas, o sea, dicen Tlaxcala, o alguien habla algo de Tlaxcala y sientes. Sí, sí. O sea, es como que en tus poros, es que cuando escuchas Tlaxcala se te enchina, y más cuando la gente, cuando está fuera del territorio, se siente más identificado con su tierra, porque evidentemente siempre suelen salir estas preguntas, ¿no? ¿Qué hay allá? Verdaderamente sí... está Tlaxcala, ¿verdad? O sea, hay muchos cuestionamientos. Y pues la verdad es que cada quien lo hace desde donde puede, como puede, pero al menos, te vuelvo a repetir, pues se hace, ¿no? A menos que alguien no hable de este Tlaxcala. Hoy en una plática me decía un chef que venía de Colima y me dijo, oye, ¿cuál es? Y me dijeron que aquí hay un postre muy rico. Y le dije, mira, es el agua de Barranca, es una espuma maravillosa y frente siempre va a haber un señor que vende pan de fiesta relleno de helado. Lo puedes rellenar del helado que tú quieras.
yo te sugiero que sea el de guayaba. A mí me encanta con guayaba. Porque la guayaba es mexicana y entonces ahí se siente un poquito más el sabor y es un pan de fiesta. Dije, pero ¿tú has comido una vez el mordisco? Helado que te venden. Sándwich helado. Sándwich helado que te venden. Y me dijo, sí, claro. ¿Sabes de dónde tomaron la inspiración? Pues humildemente, ¿no? Le dije, pues aquí tus amables servidores, los tlaxcaltecas, ¿no? Le dije, ¿quién fue el revolucionario en el Uber Eats? Pues los tacos de canasta que iban en bicicleta y te los llevaban, ¿no? O sea, los tlaxcaltecas hemos revolucionado. O sea, nosotros ya lo hemos vivido, sí. ¿no? Ya. No me vas a engañar. Yo les digo, no quieran dormir al velador, mijos, de verdad. O sea, ustedes quieren aquí venirnos a pantallar. Pues no, por eso fuimos los primeros aliados. Y tuvimos privilegios. Y sí, aunque nos digan lo que nos quieran decir, pero hay que estudiar la historia para entender el papel que jugó el tlaxcalteca y que hoy en día, después de 700 o más años, somos el único lugar que resguarda su nombre auténtico. Los cholultecas se volvieron poblanos. Los zapotecas se volvieron oaxaqueños. Los huirráricas se volvieron nayaritas. Pero los tlaxcaltecas seguimos intactos. A pesar de todo, no nos pudieron quitar el nombre y no debemos de permitir que ni hoy nos traten de quitarlo. Creo que tenemos que hacer esa lucha constante para reivindicarlo. Si no lo hicieron hace 500 años estos cuates, ¿por qué van a venir otros a quitarnos nuestra identidad? Porque la peor lucha es la que no se hace. Y si nos tratan de quitar nuestra identidad, nos van a quitar nuestra esencia pura. Y esto hay que hacerlo de verdaderamente constante, diario, el día al día. Y yo creo que cada vez que nosotros nos llevamos algo a la boca, lo interesante es que ahí te comes la identidad. Cuando tú comes un taco de canasta, entiendes la identidad de la tortilla, del trabajo y la labor del campo, porque los ingredientes provienen de ahí, del trabajo de la persona que debes de saber acomodar los tacos, no nada más que los echas ahí en la canasta y ahí a ver qué te sale, ¿no? La temperatura perfecta para tomar el aceite y darle el baño correcto a todos los tacos para que estén sudados bien, ¿no? En su punto. ¿Cómo debes de mezclar ingredientes para que te den una magnífica agua de barranca y tengan una espuma maravillosa? ¿Cómo el nombre de pan artesanal no viene porque se hacía con las manos, es porque se hacía con la artesa? Y la artesa es la paila en donde se mezclaban los ingredientes y por eso se llama pan artesanal, porque se hacía en la artesa, ¿no? Creo que todo esto tenemos que explicárselo a todos para que entiendan por qué el zarape de Saltillo salió de Contla de Juan Juanazzi y ahora lo tienen allá, ¿no? Y es lo más emblemático del mexicano. Además del mariachi y de muchas otras cosas más, el zarape de Saltillo, el día que tú te pongas un zarape de Saltillo, en automático dicen, este es mexicano. O sea, a donde te vayas. Sí, el mariachi puede ser, pero yo creo que si te pones un zarape de Saltillo, en automático te dicen, este es mexicano. Sí. Y los tlaxcaltecas se los regalamos. Sí. Hemos regalado tantas cosas. Y no tenemos el mérito. El visitante se sorprende de la grandeza que tenemos, ¿no? Y a veces siempre les digo, ¿no? La mejor forma en que tú puedes demostrar verdaderamente este amor es por medio de la comida, ¿no? O sea, te invito a comer, pásale a la mesa, siéntate. Y siempre digo que el espacio más íntimo, esa es mi apreciación, pero yo creo que el espacio más íntimo en una casa es la cocina. En la cocina se sientan petit comité, ¿sabes? Y además de petit comité, ahí se cuentan los chismes, ¿sí? Se cuentan los problemas. Ahí te regañan. En el comedor no. En el comedor no. En la cocina. Ahí te mandan a traer, ¿no? Ahí te dicen, ven tantito, ¿no? En donde se dan las sorpresas y en donde se dan los problemas, siempre es la cocina. El comedor es el más protocolario, pero yo siempre siento que la cocina es el espacio más íntimo de la familia. Es el espacio en donde seguramente tú y yo comíamos, desayunábamos y cenábamos porque el comedor era solamente cuando había visitas, ¿no? Y si te sientes en el comedor, ¿no? Todos en la cocina siempre, ¿no? Sí. Y en la cocina siempre gira todo en torno al apoyo y a la ayuda solidaria. Yo siempre tengo conocimientos de que en la cocina todos jugamos un rol muy importante. Tú pones la mesa, tú la quitas, tú levantas trastes, tú sirves, se sirve a tal hora. Cada uno tiene un funcionamiento. Y lo logro ver cuando se hablan incluso hasta de los utensilios.
Cuando tú vas a hacer un huevito revuelto, tu mamá te dice, ese sartén no, ese No, solamente vas a es para calentar frijoles. Sí. El para hacer huevo es este. Okay. Voy a hacer una tole. En esa no, en esa se calienta el café. Este es para la tole. O sea, cada cosa tiene su cada cual, ¿no? Y así como nosotros, las personas, cada uno tenemos un rol en la cocina, pero siempre siento que es el espacio más íntimo en el que verdaderamente se cuentan hasta, como dicen, ¿no? O sea, se cuenta todo, hasta chile se cuenta. Y al final siempre he considerado que la cocina une. Y esta parte que tú lo dices de esta identidad, de cómo la cocina nos hace reflexionar cómo tenemos que ser los seres humanos, pues se ve en la cocina. En la cocina tienes que ser humanitario. En la cocina tienes que ver cómo te rinde porque ya llegaron más visitas, ¿no? ¿Cómo haces para que el platillo esté sabroso y puedas llenarle los estómagos a tu familia? Porque lo más complejo en una familia, perdón que lo diga muy así, pero pues es a veces consentir a tu, o darle al clavo a tu propia familia, ¿no? Porque luego de repente te dicen, uy, otra vez esto, mijo, sí estudié gastronomía, pero oye, pero también cuesta trabajo hacer esto, ¿no? O sea, yo de repente les digo, oigan, no inventen, o sea, ustedes piensan que los que estudiamos gastronomía no estudiamos otra cosa más que pozole 1 y chiliatole 2. No, che, nosotros vemos química de alimentos. O sea, una reacción exotérmica para hacer un nixtamal, pues es química. Tiene que haber física incluso. Tiene que haber antropología, historia, marketing, economía, contabilidad. Todo eso lo vemos nosotros en la cocina. Aunque todos nos digan, oye, si repruebas examen te vas a recalentar. Y luego les digo, ay, Dios mío, ustedes se ve que no está en nada de eso. Sí. Y en nuestras manos está incluso la vida de un comensal. Si nosotros intoxicamos a un comensal, lo podemos matar, así como en la vida, en las manos de un médico está la vida de una persona, también en nuestras manos. Porque con un alimento o con algo que se hace mal en la cocina, puedes matar a alguien, algún comensal. Esperemos que nunca nos pase eso, ¿no? Sí, claro. Pero eso hay que entenderlo, que no nos menosprecien a los que estudiamos. De hecho, eso platicaba apenas con el fisio, justo con el que voy. Decía lo mismo, ¿no? En nuestra rama no nos bajan de masajistas y punto. Le digo, en mi área estamos igual. O sea, no nos bajan de cocineros y punto. Y está mal. O sea, se estudia, no solo se aprende a hacer recalentados y ya solo a hacer pozole, molito de olla. Ya no, hay muchas cosas y hay mucha historia, hay mucha técnica, hay mucha química, hay mucho todo y no lo entenderías. Es muy difícil. Sí. Y yo creo que es este tema. Aquí siempre les digo, ¿no? Híjole, qué difícil es poder explicar que eres un chef y que eres de Tlaxcala. O sea, qué complejo. Sí. O sea, y después investigador. No, o sea, yo recuerdo muy bien cuando empezamos la parte de la investigación de la cocina tlaxcalteca hace 19 años. Nosotros nos enfrentamos a 4 problemas. Uno, en aquel entonces, ¿no? Ser joven. O sea, como un joven se va a meter a la cocina tradicional, ¿no? O sea, ¿con qué expertise te vas a meter como joven? 2, como un hombre en un espacio puramente de mujeres, ¿no? La cocina es de mujeres. Y yo siempre digo que la cocina es de mujeres. La gastronomía es de hombres, pero la cocina es de mujeres. 3, como un citadino va a llegar a las partes rurales a dormir al velador, ¿no? A decirle a la señora, ¿no? Sí, señora. Pare sus deditos y deslice el cuchillo suavemente y ese corte se llama brunoise. La señora agarra la cebolla en su mano y hace un cuchillo y te la parte más brunoise que me enseñaron en la escuela. ¿Cómo le dices a la señora, ya le midió la temperatura de sus tamales? Claro, la ligación del producto para que quede perfecta. Y la señora dice, pues ahí le vas poniendo masita para que se pese la tole, ¿no? O sea, todo eso es bien importante. Y la 4, ¿no? Como un chef se iba a meter a las cocinas tradicionales, ¿no? Estos 4 retos verdaderamente fueron de enfrentarse críticamente, ¿no? Críticamente porque la señora lo hace todos los días. Ella, ojos cerrados, te dice, pues así. Cuando empezamos a documentar recetas, de verdad las señoras te decían, me acuerdo cuando te voy a contar una anécdota que creo que a nadie nunca se lo he contado. La primera vez que yo aprendí a hacer nixtamal, o nexcomic, como le dicen nosotros, nixtamal soy muy fresco, y nixtamalización muy de la condesa. Sí. Entonces, no vamos a decir así, sino como se dice en Tlaxcala, el famoso nexcomic. Y le dije a la señora, oiga, mire, yo me dedico a investigar la cocina tradicional, yo la documento, la registro, vamos a poner camaritas, micrófonos, una grabadora aquí y yo voy a ir escribiendo y le vamos a ir sacando fotos. Sí, aquí parecía como un set para hacer todo esto, ¿no? Y le dije, oiga señora, a ver, ¿cómo cuánto hay que ponerle de agua? Pues tú le vas viendo
¿Y cómo le hace para ver? Pues se sabe. ¿Y cómo se sabe? Pues se ve. ¿Sabes cuál fue la receta? Se ve y se sabe. Sí, claro. Y así Sí. es como se aprende en la cocina. En la cocina se aprende. No hay receta. Digo, a ver, probablemente sí, pero es muy escasos que existan recetarios familiares. Sí, claro. Porque la mayoría de estos recetarios son transmisiones de conocimientos que se van dando, sí, de generación tras generación, pero que además se dan por medio de todos los sentidos. Velo, huélelo, pruébalo, óyelo, siéntelo. Para hacer un tamal te dicen, ay, ya se ve que están cocidos. Sí. No te dicen, sácalo. Y si le pones con un palillo que lo atraviese y sale Limpio. como los Ellos- panes. sí. No, la abuelita, la mamá, te dice, ah, eso le hace falta. Sí. Y le hace falta. Mira, ella nomás con ver o con escuchar, no es necesario que lo pruebe o que lo toque. Sí, en muchos de los casos sí es para rectificar, pero las abuelitas, las mamás, las señoras, ellas, simple ojo, Sí, o sea, claro. están desde aquí y te dicen, ¡ah, le falta! Sí. Señora mentirosa, claro que no. Y de veras, Sí le y dices, falta. "Ay, no, sí es cierto, sí le hace Le falta. falta. No, la verdad, ¿no? No te dices, esa salsa ni va a picar. Ay, señora, si le eché como 20,000 chiles, no va a picar. Yo lo sé porque ese chile no pica. Porque no huele a Porque, ándale, te lo van diciendo. Sí. Y entonces, toda esta sapiencia y esta sabiduría, a mí nunca me la enseñaron en la escuela. No sé si a ti, pero a mí esta sabiduría no la he visto jamás en ninguna escuela que te enseñen lo que te enseñan las abuelitas y las mamás. Esto es algo que se va adquiriendo y por eso yo diferencio cocina y gastronomía. Cocina, la que aprendes en tu casa de forma empírica, y la gastronomía que lleva sus procesos, sus procedimientos y que sí te lo enseñan de forma profesional. Ambas tienen su grado de complejidad. Sí, Ambas claro. son importantes en tu vida. Pero yo les aseguro que ni el mejor chef, así ni el mejor chef, y lo pones en un reto con una doñita. Sí. La doñita, mira, te saca el mole 5 veces igual. Por eso es que dicen, cuando se muere la abuelita, híjole, ¿a mole? El de mi abuelita. Y jamás, nunca nadie lo va a volver a hacer como el de tu abuelita. Y cuando llegas a probar algo similar, ¿qué pasa? ¡Pum! Ratatouille. Son los recuerdos. Por eso digo que la cocina lo que hace, creo que es la mejor forma de evitar que se te olviden las cosas. Porque recuerdas exactamente el momento, el tiempo y la persona. Algo que no. Muy poco pasa con otras circunstancias como la música, el arte, otras cosas. Pero yo creo que cuando tú agarras un platillo y lo comes, dices, wow. Mi casa. O sea, te vienen los recuerdos. Y eso es lo más hermoso de la cocina. Y creo que eso se tenía o se tiene que documentar porque nadie te lo dice. Y de verdad, no estoy hablando de la cocina francesa. Estoy hablando de la cocina mexicana. Y la cocina mexicana es tan buena que Buenísima. cuando naces, te hacen comida. Cuando te bautizan, Comida. te hacen comida. Que la presentación, Comida. Que la comunión, comida. Que los 15 años, comida. Que te Sí. casas, comida. Que te divorcias, comida. Te mueres. Comida. Sí. Durante los 9 días, comida. Y cada año, comida. Y luego viene la ofrenda, Sí. No. comida. O sea, nuestra comida es tan rica que hasta tenemos que regresar de muertos para probarla. Hace unos meses, bueno, en el año pasado tuvimos una chef de Chile. Yo le empecé a explicar y me decía, wow, es que como yo de chef, esto es de todos los días, o sea, bueno, Sí. de todos los años, de siempre, Sí. tradición. Tradición. Y justo, por ejemplo, hablábamos de eso. A mí, creo que mi tradición favorita es en Día de Muertos. Ah, sí, creo claro. que es Por 2. por 10,000 la Sí, mejor sí, sí. en el La mundo. mejor temporada. Sí, Sí, me entonces encanta ella también. también me decía, es que no puedo creer que vayan al panteón, ¿no? Por No, ejemplo, pues sí. y yo decía, me dice, es que cómo pueden venerar a alguien muerto. Y yo, Pues es un Sí, recordatorio. es- Y ahí es donde el extranjero se sorprende de la grandeza Sí. que tenemos, ¿no? sí, ¿No? Es algo bien interesante, porque yo no he visto en ningún otro lugar, exacto. en el mundo mundial, perdón que lo diga así, pero en el mundo mundial, en el que el medio de conexión Sea sea la comida. La comida es la que une. Y te une del más allá con el de acá, pero en el que también une a las familias, nos une a todos en el entorno, a la Nos cocina. reúne, sí, claro. Yo creo que la cocina es el espacio y la parte más importante que hace que las familias tengamos que unirnos. Sí, Ni la herencia une, ni las herencias unen, no tanto de como la verdad, comida. como la comida. Porque todos quieren quedarse con la receta de la abuela. Sí, Muchas de estas cosas nos pasaron a nosotros que nos maravillamos de cómo este espacio tan pequeño que es Tlaxcala, que lo han menospreciado, híjole, bastante. tenemos mucho que aportarle al mundo. Tan solo les digo a las personas, si alguien verdaderamente viviera en Tlaxcala y comiera como los tlaxcaltecas,
comiera la comida del futuro. Me pasó hace unos meses. Fui a un restaurante en Estados Unidos. Además me llevaron a comer comida mexicana. Y a mí, si soy tan payaso, tan sangro, pero bueno, dije, bueno, pues vamos, ¿no? No quiero desairar. Me llevan la carta. Y la carta, traducción más, traducción menos, decía: en este restaurante nos preocupamos por nuestros comensales. 2 puntos. Por eso, todos los días nos esforzamos por realizar tortillas vegetarianas libres de gluten. ¡Wow! ¡Descubrieron que el maíz es vegetariano! ¡Wow! Que no tiene gluten. Acaban de encontrar que no tiene gluten. Oiga, nosotros hemos comido esto titipuchal de años atrás, ¿no? Y cuando esto se lo platicas incluso al propio mexicano, el propio mexicano tampoco sabe que el maíz es libre de gluten, igual que la chía, igual que el amaranto. Y dices, ¿verdaderamente así hemos comido los tlaxcaltecas? Pues aquí humildemente. Sí. Y no hemos gastado tanto con tantas cosas que dicen libre de gluten, ¿no? Sí, sí. O incluso productos que nos han ayudado a leudar los panes, como el shashtle, el asiento del pulque, ¿no? Que han sido algo maravilloso. Y bueno, así nos podríamos poner aquí a hablarnos de tantas cosas que Tlaxcala en su cocina, ¿no? Desde su propia entraña puede sorprender a muchas y a muchos. Sí, es muy sorprendente. En un evento que fui, la mayoría era jóvenes y no entendían como esa vibra de la historia, ¿no? Ellos iban como más a las masterclass y solo querían aprender a hacer algo de otra cocina. Entonces llegó uno de los hermanos Rivera. Nos ubica, sí. ¿Quién ha de haber sido? Fue Rodrigo. Solamente fue él, de los 3 solamente fue él. Se nota, y eso también lo tengo desde Chef Carla, me parece. O sea, cuando una persona te empieza a hablar de historia, ya sabes por dónde va. Sí, claro. Entonces, ¿no? Entonces ellos mantienen esa vibra, son muy inteligentes, muy cultos. Y justo en una parte hablaban como de Tlaxcala, yo estaba en primera fila y yo de no, pues muchas gracias. Entonces fue como de, es que a ver, ¿cuántos de aquí conoce Tlaxcala? Ya como que la manita contada, ¿no? Y fue como de, ¿cómo es posible, no? O sea, sí se ubican, sí saben, o sea, pónganse a leer, pónganse a estudiar. Hasta que alguien, hasta de fuera tuvo que decirlo. Pero incluso chefs, o sea, también lo desconocen, o sea, de la misma sala. Y fue como, bueno, muchas gracias, que alguien le honra parte de lo que se merece Tlaxcala, ¿no? Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Sí, mira, a nosotros nos pasa cuando les mostramos los maíces de colores, ¿no? Sí. A un mexicano. Un día un chef nos dijo, ¿por qué los mexicanos se sorprenden con los maíces de colores? No, que aquí es el centro de origen y diversificación del maíz. O sea, eso déjenmelo a mí, que yo vengo de otro país. O sea, a mí me sorprendería. Sí. Pero ustedes los mexicanos, dice, acabas de dar una conferencia, dice, y a todos los tenías así de, hay naranjas, hay este color, hay rosas, hay rosas, hay, o sea, ¿sabes? Y dice, ¿cómo? Y dije, bueno, a ver, sí, evidentemente es un tema de educar a las nuevas generaciones. Sí, evidentemente. Pero tenemos un país tan grande, tan vasto, enorme, que sí, evidentemente comemos diferentes. O sea, cada estado de la república come diferente, como si fuera un país diferente. Sí, luego aquí en Tlaxcala, el mole de Ixtenco es diferente al mole del sur, que es más picosón. Sí. ¿No? O al mole de Contla y Santana, que es el mole prieto, ¿no? Que hacen los timbales grandísimos. O sea, son muy diferentes, ¿no? Entonces, qué bueno que alguien le haga honor a nuestra tierra, ¿no? Justicia a nuestra tierra, pero creo que ahí es el tema del tlaxcaltequismo, ¿no? Perdón que lo diga así, pero suena como egocentrismo, pero sí es el tlaxcaltequismo, que sí tenemos que hacer algo, sí. Cada una y cada uno desde nuestra propia trinchera, y pues qué bueno que tú también estás aportando, abonando con tu granito, de arena para que dejar esta semilla. Lo importante es que germine, y si da frutos, qué bueno, pero que germine, creo que eso es lo más importante. Sí, claro. Y lo que necesitan escuchar el presente de estas generaciones es eso, ¿no? Que primero hay que sentirse bien orgullosos de lo suyo, porque cuando sales, lo primerito que te van a preguntar es de dónde eres. Tienes que compartir tu historia. Y alguien que no sabe de su historia está perdido en la vida. Sí. Y eso hay que empezar a inculcar. Yo creo que hoy, por ejemplo, tenemos que empezar a trabajar con el futuro de nuestro país, con el futuro de este espacio, porque son los niños. Los niños están verdaderamente perdidos. Perdón, no voy a decir, pero perdidos. Tenías un niño, le preguntábamos, un niño citadino de una escuela nice de por acá, ¿no? Les hablaba de los ingredientes y les dije, ¿saben de dónde viene la leche? ¡Sí! Yo voy con mi mamá a traerla. ¡Ay, qué padre! No, qué padre, ¿no? Y dije, ¡ay, qué padre!, ¿no? Sí, cuando mi mamá llega de trabajar a las 8 de la noche, rápido, vamos al súper y compramos la leche. ¿Y de dónde viene? Pues del refri.
Híjole. Dije, sí, pero ¿quién la produce? Pues la vaca. Yo como que la vaca pura. Manchen. O sea, fíjense lo que les damos de comer a los niños. Sí. Y eso es algo crítico. De verdad, crítico para los papás porque nosotros somos los responsables de tanto problema en cuestión de salud. Y que vuelvo a repetir, ¿no? Si conocieran la cocina tlaxcalteca, aquí comemos bien veganos, bien vegetarianos, bien gluten free, bien amigables. Bien hecho desde hoy. Viene, sí, del productor local, del consumo local, todo eso que está de moda, nosotros ya lo hemos hecho desde hace muchos años, ¿no? Sale pues, eso nos gusta. ¿Platillo favorito de Tlaxcala? Chile atole verde. ¿Dónde te has sorprendido más hasta dónde ha llegado la gastronomía tlaxcalteca? Justamente tenemos unos clientes de Alemania en donde nos dijeron que en Frankfurt hay algo muy importante de la cocina tlaxcalteca. No sabía. ¿Qué tan cierto es eso que no tienes que estar enojado para que se cuezan los tamales? Yo creo que hay que hacer caso de todos los mitos y las creencias, no hay que minimizarlas, pero vuelvo a repetir que los que estudiamos cocina también tenemos que ver con la física. Sí. Entonces, el hecho de cómo acomoden los tamales hace que no suba y se expanda perfectamente bien el vapor. Y bueno, a veces eso evita como que no se cuezan los tamales parejos, ¿no? Pero hay que creer en todos los mitos y las creencias, ¿no? Eso de que las mujeres embarazadas no pueden hacer tamales, que si te enojas no se cuecen, que las mujeres no pueden entrar al puñacal. Yo creo que son creencias que evidentemente poco a poco se van a ir descartando. Pero a mí también me lo dijeron una vez que un hombre nunca podía entrar a una cocina tradicional tlaxcalteca y entré. Y aquí está. Y aquí estoy. Y ahí sigue la cocina. ¿Qué fue lo que usted hacia los demás participantes pudo compartir en las crónicas del taco? Pues eso, ¿no? Como que no creían que el taco de canasta era de Tlaxcala, pero que además, cuando se hizo la serie de Netflix, algo bien interesante es que yo les decía que quería que aparecieran las campesinas y los campesinos con el maíz. Y me dijeron, queremos tacos. Y les dije, sin campo no hay taco. Entonces, si tenemos que hablar de un taco y tenemos que hablar de la tortilla, pues tenemos que ver en retrospectiva qué hay detrás de todo esto. No me creyeron, solamente fueron como... porque me encapriché y a la mera hora se quedaron emocionados y encantados. Entonces creo que eso fue como que algo que les llamó la atención y sobre todo también en ningún capítulo se habla del nixtamal, en ningún capítulo se habla del campesino, del campo, del maíz, de la agroecología y aquí logramos que en este capítulo de 40 minutos, si no mal recuerdo, pudiéramos ensalzar Tlaxcala, ¿no? Yo pues creo que si de aquí para allá fue tratarles de expresar el papel importante que jugaron los tlaxcaltecas y la historia. Cuando alguien ve la historia de Tlaxcala en ese capítulo, siente un orgullo bien bonito. Ay, qué bueno. Pues muchas felicidades. Gracias por esa participación, por todas las demás participaciones que ha tenido y por enaltecer la cocina y el estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Algo que nos quieras compartir, un proyecto entre manos que quieres que... Pues estamos trabajando en el libro de la cocina tlaxcalteca que ya llevamos cocinándolo 7 años. Entonces esperemos que nos salga la criatura a la brevedad posible. Y cuando eso sea, queremos que todas las y todos los tlaxcaltecas se sientan orgullosos de que hay un libro de cocina. Y sí, nos vamos a sentir. Esperemos que lo así esperamos sea. Con ansias. Gracias. Bueno, para finalizar, algo que le gustaría compartir. Yo creo que me quisiera despedir con algo bien importante que digo, que con toda esta plática, qué difícil es poder cambiar al mundo, porque todos quisiéramos cambiar al mundo, ¿no? Y como es difícil poder cambiar el mundo, pues mejor cambiemos nuestro mundo. Y nuestro mundo es la gente que nos rodea. Si nosotros con la gente que nos rodea podemos, en consecuencia, decir algo bueno de Tlaxcala, de nuestra cocina, ese es nuestro mundo. Y vamos a poder cambiar nuestro mundo. De verdad que yo te agradezco por eso. Ni le hemos sentido, pero eso es cuando hay muy buena vibra. Les agradezco infinitamente y pues siempre bienvenidas y bienvenidos Muchas gracias. Aquí al Centro de Investigación de la Cocina Tlaxcalteca. Muchas gracias. Nosotros le agradecemos más por abrirnos su espacio. De verdad que todo esto es maravilloso. Entonces, les gracias por recibirnos, por su tiempo y pues muchísimas gracias. Nos vemos. Sí, nos vemos. Thank you.